haga una obra preciosa en nuestras vidas. Haga, Señor, en nosotros lo que tú deseas hacer. Sobre todo que podamos tener comunión contigo, podamos compartir los unos con los otros, que es tu perfecta voluntad, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, panorama bíblico, como ya les dije, es la clase de esta noche, ¿ok? Entonces, vamos a ver un panorama general de la Biblia y lo primero que vamos a aprender es acerca de la cronología bíblica. La segunda, Jay, la segunda. Ahí está mi esposa. No, la tercera, la tercera. Vamos a adentrarnos enseguida en el tema. Bien, lo primero que vamos a hablar en esta noche es acerca de la cronología bíblica. Vamos a hablar también acerca de cómo se desarrolla la historia de la Biblia o la narración bíblica, y también de cómo se muestra la voluntad de Dios o la revelación de Dios a través de la Biblia. Bien, vamos a responder unas preguntas básicas o una pregunta muy sencilla, que es sencilla, pero que a veces nosotros como cristianos, como creyentes, no sabemos responder. Vamos a hacer el ejercicio. De pronto ustedes tienen un amplio conocimiento y ustedes pueden enseñarme a mí. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Si yo le pregunto a ustedes, a cualquiera de ustedes, cualquiera puede responder, ¿de qué trata la Biblia? Y por favor, pueden respondérmelo en menos de 5 palabras. En menos de 5 palabras. Yo no puedo responder en solo 2 palabras. O incluso en solo una palabra. No puedo responder. Pero yo quiero escucharlos a ustedes. Y una pregunta tan sencilla como esta, a veces no sabemos responderla y de eso se trata en esta clase. Entonces yo le pregunto a ustedes, a los que están allí, ¿de qué trata la Biblia? Una pregunta tan sencilla. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿De qué trata la Biblia? ¿Quién Bueno, puede responderme esa pregunta? yo creo que es un libro que tiene la palabra de Dios. Eso se trata la Biblia, la palabra de Dios que está impregnada en ese libro. Ok, la palabra de Dios, eso es lo que es la Biblia. La Biblia Sí, es sí, la palabra sí. de Dios. Pero si yo les pregunto de qué trata, ¿cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el Del tema amor, principal de la del Biblia? amor, ¿Qué me dicen ustedes? el amor. ¿Del amor? Bueno, sí, sí, pero es algo muy general. Responder del amor es algo muy amplio, muy general. Hay algo mucho más específico. El tema ¿Quién me dice otra principal, cosa? A ver, el tema principal de la Biblia es Jesús, la vida de Jesús. Jesús. ¿cómo? Jesús es el tema principal de la Biblia. Amén, amén. Lo que pasa es que con el audio del celular se escucha súper bajito. Ok, tengo que acercarme. Bien, el tema principal de la Biblia, dijo la pastora Elvira, es Jesús. O sea que podemos responder incluso con una sola palabra. Jesucristo es el tema principal de la Biblia. Me estoy adelantando, pero eso es algo súper importante que tenemos que nosotros conocer y que necesitamos saber y tenerlo claro, porque a veces podemos dar respuestas muy amplias y generales, por ejemplo, como la que ustedes dieron, que es normal responder así. Habla de la palabra de Dios, habla del amor, habla de Dios, habla del plan de Dios, pero la Biblia principalmente habla de Jesucristo, porque Jesucristo es el principal, es el protagonista principal de toda la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia no es un libro, sino una recopilación, una unión de varios libros. Y aún así, todos esos libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, una reunión de varios, de 66 libros, bueno, 66 libros en nuestra forma de verla, de nuestra forma, en nuestra cultura de verla, porque para los judíos no son 66 libros en realidad, hay libros que están, para ellos, por ejemplo, los profetas en un solo libro, todos los profetas. Sin embargo, son 66 libros y todos estos libros entre sí no se contradicen y hablan de un solo tema, hablan de una sola línea, de una sola narrativa, y eso se conoce como la continuidad de la Biblia. La Biblia es única o singular en su continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia, a pesar de que se escribió durante un periodo de casi 4.000 años, 3.500 años,
a pesar de que se escribió durante ese periodo, en diferentes épocas, a pesar de que se escribió durante varios estados de ánimo, tiene más de 40 autores, tiene 40 autores, más de 40 autores, a pesar de que se escribieron en varios continentes, África, Asia, Europa, a pesar de que se escribieron en 3 idiomas, la Biblia tiene un solo tema. La Biblia tiene un solo tema, o sea, es única en su continuidad, maneja un solo tema a lo largo de toda la narración, y ese tema es el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Me adelanté un poco, pero eso tenemos que tenerlo claro, lo vamos a ver más adelante, más a profundidad. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la cronología bíblica. ¿Qué significa eso? La idea es que nosotros aprendamos primeramente cuáles son los temas más importantes de la Biblia o cuáles son los acontecimientos más importantes de la Biblia. ¿Qué sucede en la Biblia? En la Biblia suceden muchas historias y muchas narraciones, muchas historias, muchas narraciones, pero hay historias o narraciones o eventos que son totalmente importantes en la narración bíblica o en la historia bíblica. Son de suma importancia en la Biblia. Vamos a hablar de esos temas en orden cronológico, es decir, en orden en que sucedieron los hechos. Porque la Biblia, cuando nosotros tomamos la Biblia y la abrimos, los libros de la Biblia no están ordenados cronológicamente. Es decir, Génesis, el Éxodo, el Pentateuco, después del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, a pesar de que a veces maneja cierto orden, llega un momento en que ya el orden se pierde, el orden cronológico se pierde. Entonces debemos conocer cómo la Biblia está organizada cronológicamente, cómo los hechos pasaron en su orden en el tiempo. Bien, entonces vamos a hablar de esos, de los temas más importantes, los eventos más importantes que narra la Biblia en su orden cronológico, así como pasaron en la historia. Bien, entonces lo primero que nosotros vemos en la Biblia, en la cronología bíblica, es la creación, que eso se encuentra en el libro de Génesis, libro de Génesis. Luego de la creación, cuando Dios crea todas las cosas, en el libro de Génesis se nos narra esto. En el mismo libro de Génesis nos habla la Biblia de la caída del hombre, que es un evento de suma importancia porque es como el momento donde la humanidad se separa de Dios, donde la humanidad, el hombre, se separa de la comunión con Dios, se rompe esa comunión y se conoce como la caída del hombre. Cuando el hombre peca, desobedece a Dios, y eso trae como consecuencia, como ya ustedes saben, de que el hombre se apartara y perdiera la comunión o la eternidad con Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento aclara y dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó en la caída. Luego de la caída, el siguiente evento importante en orden cronológico es el diluvio, ¿cierto? ¿Qué pasa en el diluvio? Yo quiero escucharlos a ustedes. A mí me gusta hacer muchas preguntas y me gusta que interactúen los alumnos. De esa forma aprendemos más y la clase se hace un poco más amena. Si solo hablo yo, se van a aburrir, se van a dormir. ¿De qué trata el diluvio? A ver, parece una pregunta como ¿qué? Como estúpida, diría yo. Ah, todos sabemos qué es el diluvio, pero ¿de qué trata el diluvio? Bueno, para mí fue cuando el Señor le dijo a Noé que preparara una arca, que iba a haber mucha lluvia, y Claro. entonces que pusiera a su familia y todos los animales, digo, unos cuantos animales, que uno de cada uno, y eso fue lo que pasó, y después se fue y se salvaron esa familia. Yo creo que eso fue Ok, lo que trata. bien. La hermana me narró hizo una narración acerca del diluvio, pero sin embargo Sí. no contestó la pregunta. Entonces, de eso se trata. De eso se trata que El aprendamos diluvio, realmente el qué diluvio se sucedió. ¿Qué trata, dice, hermana? A ver. el diluvio se trata de que la maldad se había multiplicado en la Exactamente. tierra Ok. Ajá, continúe, hermana. Continúe. y el Señor iba a destruirlo a todos, pero entre ellos encontró un solo hombre justo, el cual era Noé. Entonces el Señor le dio una orden de que hiciera un arca y él y su familia
y los animales que él escogió fueron los que se salvaron. Y Amén, durante, amén. Exacto. Así es, mi hermana, muy bien, exacto. Aunque la hermana hizo una narración de los acontecimientos que narra acerca del diluvio, debemos tener la conciencia y tener presente de qué realmente trató teológicamente el diluvio. Fue un juicio de Dios, porque la humanidad se separó de Dios de tal manera de que empezaron a pecar y la humanidad se perdió totalmente en sus delitos y en sus pecados. Y lo que vemos curioso del diluvio es que Dios no pensaba, obviamente, acabar con toda la raza humana. No, quería acabar con la maldad. ¿Y dónde estaba la maldad? En el corazón humano, en el hombre. Y algo curioso que tenemos que ver del diluvio es que Dios, a pesar de que quería acabar con la maldad de raíz, no pensó en Satanás, no pensó en los demonios, no pensó en las tinieblas. Ojo, si Dios quería arrancar de raíz realmente la maldad de la tierra, no se supone que debía acabar con Satanás, con los demonios, con las tinieblas, pero no, no lo hizo. ¿Con quién acabó? ¿Dónde estaba la raíz del mal? En la humanidad, en el corazón humano. Recordemos que Satanás solo tienta y engaña, pero el corazón humano es el que le permite a él ser engañado, ser tentado, y es el hombre a la final el que comete los actos pecaminosos. La maldad del mundo está en el corazón del ser humano. Él es el principal, él fue el que cayó, en él es que está la maldad. Por eso Dios actúa enviando el diluvio para acabar con la raza humana, pero preservar una generación que le sirviera, una generación que lo conociera, una generación que le buscara. Bien, entonces cuando el hombre sale, cuando pasa el diluvio, y Noé sale, hace un pacto con Noé, el pacto noético, que Dios le promete que no iba más a juzgar a la tierra de esta forma, que no iba a cometer nuevamente estos juicios, se lo prometió a Noé, es el pacto noético. Dios le enseña a Noé que le diga a la humanidad que se multiplique, que rieguen la tierra y obviamente que sigan los principios divinos. Eso es lo que Dios le comunica a Noé, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, sí lo dice, si está implícito en que Dios le comunica eso a Noé y le dice, bueno, ahora ustedes son una nueva generación, llenen la tierra, rieguen la tierra por todas partes, multiplíquese, llenenla, la tierra es muy grande, es muy espaciosa, llenenla completamente, ríguense por todos lados y sigan buscándome y siguiendo los principios divinos. Pero ¿qué hizo la humanidad? ¿Qué hizo el hombre? Nuevamente se revela contra Dios y dice, ¿por qué nos vamos a separar? Más bien juntémonos, quedémonos juntos en un solo lugar. Ojo, Dios dice, riéguense, llenen la tierra, y el ser humano ¿qué hace? No, quedémonos en un solo lugar. Y por si nos separamos, por si nos llegan a separar, construyamos un monumento para volver a juntarnos allí. No era que el hombre quería llegar al cielo, como a veces algunos interpretan. Construyamos una torre tan grande para llegar al cielo. No, construyamos una torre que sea como emblema, que sea como monumento a nuestra unión. Y una torre que sea tan alta que podamos verla de cualquier lugar y volvamos a juntarnos ahí. Entonces, Dios le dice al hombre, sepárense, viene la tierra, y el hombre ¿qué hace? No, se junta, se vuelve a revelar contra Dios. Entonces vemos que siempre el problema es en la humanidad, en el corazón humano, que quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces ahí está la famosa historia de la Torre de Babel y del primer líder que se levantó en la humanidad, dice la Biblia que el primer hombre de renombre, que fue Babel. Este líder que se levantó, pero en contra de los principios de Dios. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Otro juicio, no como el diluvio, pero lanzó otro juicio. Confundió las lenguas de los que construían la torre. De esa manera no se podían poner de acuerdo y tuvieron que de esa manera forzosa, obligados por Dios, a separarse. Entonces vemos que la Torre de Babel es un emblema, un monumento a rechazar la voluntad de Dios, que es lo que ha hecho el hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dios dice algo, Dios desea algo para la humanidad y la humanidad
lo rechaza. Lo vimos en el pasado y lo vemos hoy en día, que el hombre sigue de la misma manera. Bien, entonces como el hombre rechaza, como la humanidad completa rechaza a Dios, ¿qué hace Dios? Dios dice, bueno, el hombre me ha dado la espalda. El hombre no me quiere buscar. El hombre no quiere nada conmigo. Voy yo a buscar a un pueblo, a una generación, a una raza, a un grupo de personas que sí sean para mí, que sí me busquen a mí. Voy a levantar a un pueblo especial que sea solo para mí, que me busque a mí, que siga mis principios, que siga mi voluntad. Y es donde Dios allí llama a un hombre llamado Abraham. Eso se conoce como la alianza. ¿Qué es la alianza? El pacto que Dios hace con su pueblo, con Israel. Pero ¿con quién hace el pacto primeramente? Con un solo hombre llamado Abraham. Abraham también era extranjero. Abraham venía de una tierra pagana, con padres paganos. Pero obviamente Abraham había recibido oralmente, porque recuerden que durante ese tiempo no se escribía nada. Durante ese tiempo no se escribía nada. Y todo se transmitía oralmente. Por eso es que vemos que en otros escritos antiguos, muy antiguos, se narra también la historia del diluvio. Y los ateos, escúchenme bien, los ateos usan ese argumento para desmentir la Biblia. Me explico mejor. Hay un texto antiguo que se llama la epopeya de Gilgamesh. Lo pueden googlear. Y en la epopeya de Gilgamesh narra el evento del diluvio. Y esa epopeya es mucho más antigua que los primeros escritos de la Biblia, mucho más antigua. ¿Y qué pasa? Que los ateos dicen, mira, ve, la Biblia se copió de esta epopeya, pero no es que se copió, es que como el diluvio realmente pasó, y eso lo prueba de que realmente pasó y que otras culturas hablaron del diluvio, eso lo que hace es probar que fue un evento que realmente pasó. Por eso todos lo cuentan. Entonces el diluvio, la historia del diluvio se pasó oralmente de generación en generación, como cuando nuestros abuelos, nos contaban lo que pasó en el pasado, lo que pasó en sus pueblos y todo eso. Así se transmitía la voluntad de Dios de generación en generación oralmente. Hoy la tenemos escrita, pero en esos tiempos era oralmente. Y por eso cuando Noé sale, le cuenta, bueno, no le cuenta a sus hijos, porque sus hijos lo vivieron. Sus hijos le cuentan a sus hijos, es decir, a los nietos de Noé, lo que pasó en el diluvio, y así se transmitía la voluntad de Dios de generación en generación. Entonces Abraham conocía el diluvio, conocía la voluntad de Dios, conocía al Dios que Noé predicó, y Dios llama a Abraham para formar esa alianza, para darle esa alianza, ese pacto, y formar así su pueblo. Recuerden, en la Torre de Babel el hombre se rebela contra Dios. Dios dice, ok, el hombre no quiere nada conmigo, entonces ahora yo voy a buscarme a un pueblo que sea para mí. Y Dios llama a Abraham. Eso se conoce como la alianza. Dios llama a Abraham para de Abraham sacar a su pueblo. Amén. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Estamos viendo los eventos más importantes que narra la Biblia en orden cronológico. Entonces, repito, primero, la creación, es lo más importante. Recuerden que en el Génesis pasan muchas cosas, pero los eventos más importantes es lo que estamos hablando ahora. Creación, caída del hombre, el diluvio, la Torre de Babel y la alianza o el pacto con Abraham. ¿Quién me recuerda cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? A ver. Que A ver, pero que participen otros, porque la hermana siempre participa. ¿Cómo es su nombre, hermana? Daniela. Daniela, hermana Daniela, usted es muy participativa y eso es excelente, pero vamos a ver si otro participa. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Que se conoce como el pacto abrámico. Ya no es el pacto noético, que fue con Noé. Ahora Dios hace un pacto con Abraham. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? A ver. Bueno, hermana Daniela, le tocó a usted. Parece que usted es la más estudiosa. Gloria a Dios. Hermana Daniela, a ver. Que de él haría una nación grande. Exacto. ¿Qué más? Y que sería como la arena, como las estrellas del mar
y Sí. las arenas No, de como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. las arenas del mar. Exacto. ¿Y qué más? ¿Qué más le digo? Le digo algo muy importante. Y eso nos incluye a nosotros hoy en día. ¿Qué fue eso algo importante que que se nos incluye a nosotros? multiplicara, ¿Qué le digo? que se Los multiplicara. bendecirá por ¿Cómo? los bendecirá. Los va a Que, o sea, Que se, mu- que no escucho muy bien. A ver, repítame. que se multiplicara. ahí le dice que lo bendecirá. Sí. ¿Y qué Tendrá más? muchos descendientes. Tendrá muchos descendientes, exacto, pero le digo algo también muy importante. Le digo, y en ti serán benditas todas Toda tu las descendencia, naciones tu de nación la tierra. ¿Dónde se cumple eso? En nosotros. en nosotros. Nosotros se cumple. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Bien, eso lo vemos más adelante, más a fondo. Bien, ¿qué pasa después de la alianza con Abraham? Un evento importante. ¿Qué pasa? La historia de José, la historia de Jacob, el hambre que pasa, y entonces el pueblo va a Egipto, conoce Egipto, y el pueblo es esclavizado en Egipto. Entonces, en orden, después viene el cautiverio en Egipto. ¿Por qué es importante el cautiverio en Egipto? Porque luego del cautiverio va a suceder algo que es tipo de lo que nos pasó a nosotros actualmente. ¿Qué les pasó a todos los cristianos? ¿Qué nos pasó a nosotros los que conocimos a Jesús? Fuimos liberados, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Egipto representa la esclavitud en el mundo de las tinieblas del pecado. Y Jesús, como Moisés, ya Jesús, como Moisés, viene a sacarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a la tierra prometida, que es Cristo Jesús. Él es la tierra prometida, Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Entonces, de la misma manera que Dios en ese entonces, en la antigüedad, usando a Moisés, saca al pueblo de la cautividad en Egipto para llevarlo a una tierra prometida donde fluye leche y miel, era un tipo de la liberación de Cristo. Entonces Moisés viene a ser un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Que es como una representación, es como una forma en que Dios estaba hablando en el pasado de lo que iba a ser en el futuro con el plan de salvación. Entonces vemos que Moisés es un tipo de Cristo porque así como Moisés libera al pueblo de la esclavitud en Egipto, así Cristo nos iba a liberar a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Qué otro tipo se da en esa historia? ¿Qué otro tipo de Cristo se da? A ver, ¿quién me puede decir? Hay dos muy importantes en la historia del Éxodo, perdón. Luego de que el pueblo queda cautivo en Egipto, viene Moisés y lo libera, que se conoce eso como la liberación del pueblo de Egipto. Y así como Moisés así como toda esta historia del Éxodo, la liberación, es un tipo de la salvación y de Cristo, también en el desierto se dan dos tipos de Cristo, dos figuras de Cristo, dos representaciones de Cristo en el desierto, que luego en el Nuevo Testamento la Biblia lo revela. ¿Quién recuerda o quién sabe cuáles son esos dos tipos de Cristo que se dieron en el Éxodo? ¿Quién recuerda? No, todavía no. Pablo, la cosa de Pablo. A ver, ¿quién me recuerda? No ¿Sí fue, quedó clara la pregunta? sí, no fue Pablo que Dios lo libertó para que A ver, Repita la pregunta, le Pastor. repito la pregunta. La liberación del pueblo de Israel es un tipo de Cristo. Es decir, es como una representación de Cristo. Es ¿cómo me explico? Es como un símbolo. Es como un símbolo. Así como Moisés libera al pueblo de Egipto, así Cristo los liberó a nosotros del pecado. ¿Ok? Es una figura de Cristo.
un tipo de Cristo, Moisés, el éxodo, lo que pasó allá. Pero en el desierto, en el éxodo, cuando transcurre esa historia, también se dan dos figuras, dos símbolos que después el Nuevo Testamento revela que eso era figura de Cristo. Hay dos especiales, hay dos muy importantes. José, Juan José, y Pablo. ¿Cómo? No sé, no, porque o Josué. José, Puede ser No. Juan José. y Pablo. En el desierto, pasó en el éxodo. Juan, Josué. Josué fue uno. No, ok, yo se las digo, no importa, para eso estamos aquí, para aprender. La primera es la serpiente de bronce. Oye. Recuerden que el pueblo por la rebeldía, Dios mandó una serpiente venenosa, los mordieron, estaba muriendo el pueblo. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Levántate en un asta, una serpiente de bronce, y todo aquel que mire la serpiente será liberado o será salvo de la mordedura o de la muerte de la serpiente, ¿cierto? Y después el Nuevo Testamento revela que esa serpiente era figura de Cristo, porque así como la serpiente fue levantada y todo el que mirara a la serpiente iba a ser salvado, así Cristo iba a ser levantado también en un madero, en un asta, entre comillas, y todo el que mirara a Cristo con fe iba a ser salvado. ¿De cuál serpiente? De la serpiente que engañó al hombre para que cayera, del pecado. ¿Ve? Entonces, estamos viendo cómo las cosas en el Antiguo Testamento eran figuras, eran sombras, como dice la carta a los hebreos, eran sombras de lo que iba a suceder después con Cristo. ¿Ya quedó claro? Así como la serpiente de bronce fue levantada, el Hijo del Hombre será levantado también, dice el Señor. Bien, la otra figura, ¿cuál era? La roca que Moisés golpeó, a la que primero le habló. Recuerden que Dios le dice, háblale a la roca, y la roca brotó agua. Y en una segunda ocasión, Moisés por su enojo la golpea, ¿cierto? Y dice la Biblia que esa roca era Cristo. Entonces esa roca que brotaba agua para que el pueblo bebiera y se saciara, esa roca era Cristo, que nuevamente en el futuro él iba a decir a su pueblo, el que cree en mí, de su interior brotarán, ¿qué? Ríos de agua viva. Y el mismo mensaje le dijo a la samaritana, quien bebiere de esta agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque él era la roca que brotó agua en el desierto y que alimentó a su pueblo, que calmó la sed de su pueblo. Él era la roca eterna que calma la sed del hombre de Dios. ¿A mí? ¿Cuántos pueden dar la gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Entonces vemos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, muchas cosas que sucedieron que Dios permitió eran tipo de Cristo. Era como Dios revelándole al pueblo de una forma misteriosa lo que iba a ser en el futuro, su plan perfecto a través de las cosas que él hacía en el Antiguo Testamento. ¿Qué otra figura era de Cristo? El tabernáculo de reunión y todo lo que significaba el altar de bronce, los panes de la proposición, el lugar santísimo. Recuerde que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Era un velo gigante. Se rasga de arriba hacia abajo. ¿Qué tipificaba eso? Que la muerte de Cristo le daba la entrada al hombre al lugar santísimo. Porque al lugar santísimo solo podía entrar un solo hombre al año, el sumo sacerdote, y no sin sangre, no sin sacrificio. Solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Es decir, el lugar, la entrada al lugar santo con Dios estaba como cerrado. Pero la muerte de Cristo nos da entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a la comunión con Dios, nos devuelve esa relación que teníamos con Dios al principio, pero que caímos de eso. Entonces, todo eso era tipo de Cristo. Entonces, estamos viendo cómo la Biblia, desde el Génesis, está profetizando, está hablando, está mostrando lo que Dios va a hacer en un futuro con Jesucristo. ¿Cuál fue la primera profecía mesiánica?
Y cuando me refiero a profecía, cuando digo profecía mesiánica, me refiero a una profecía que hablaba de Cristo. ¿Cuál fue la primera? ¿Quién la conoce? ¿Alguno la conoce? ¿No? Que ¿Cuál fue una la primera virgen, profecía mesiánica? La hermana Daniela, a ver. que una virgen iba, que un niño, ¿cómo es? Sí, ajá, Un sí, niño no así es es. dado, eh, no me acuerdo bien, pero es cuando él anuncia que una virgen dará luz. Ok, esa es una profecía mesiánica, pero no fue la primera. La primera está en Génesis. Cuando Dios le dice a quién, a la mujer. ¿Qué le dice a la mujer? ¿Qué le Ah, profetiza? que la serpiente le morderá en Exactamente, ¿cierto? De la simiente de la mujer la mujer. pisará que tú le A la dirás serpiente, en el en la calcañar, pero ella Cacañar le dirá en la cabeza. en ¿A qué se refería eso? la cabeza. ¿Cuál era la simiente de la mujer? Cristo era la simiente de la mujer porque él iba a nacer, iba a convertirse en hombre, se iba a encarnar, iba a nacer de María. Y ella iba a herir en la cabeza a quién? Al ministerio de Satanás, el ministerio que hizo caer al hombre, ¿cierto? Entonces es la primera profecía mesiánica. Entonces vemos que desde el principio Dios está mostrando y está hablando lo que Él va a hacer. Entonces ahí donde vemos y reconocemos cómo la Biblia es un libro único en su continuidad y cómo habla un mismo tema desde el principio hasta el fin. Desde la creación, Dios está hablando de Jesucristo y de su victoria. Y cuando vamos al Apocalipsis, Juan nos revela la victoria de Cristo sobre todo el mundo y sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Cristo el vencedor, el que sale para vencer, el que vence a Satanás, el que vence al mundo, el que vence al anticristo, el Hijo de Dios, vencedor de vencedores, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Gloria a Dios, bendecimos su nombre. Entonces, vemos que la Biblia desde el principio está revelando, no revelando, sino que Dios poco a poco está mostrando lo que él iba a hacer para luego en el Nuevo Testamento, por medio de sus profetas del Nuevo Testamento, refiriéndome a Jesús, a Juan, a Pablo, a los apóstoles, esos eran los profetas del Nuevo Testamento, esos son los profetas del Nuevo Testamento, Dios le revela por fin a la iglesia, a su pueblo, lo que él desde el principio estaba haciendo. Bien, entonces seguimos luego de la liberación. ¿Cuál es el evento más importante? La ley, la legislación y la adoración. Dios le trae la ley por medio de Moisés al pueblo y le enseña cómo es la forma correcta de adorarle. Ojo, esa forma de adorarle también era sombra de la forma correcta a la que Dios desde el principio había determinado cómo se adora a él. Me explico mejor. Dios le da la ley y la forma de adorar al pueblo, pero esa forma de adorar no era la definitiva, era sombra de la que el posterior iba a traer como la verdadera. Ejemplo, ¿cómo adoraba el pueblo a Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la ley? ¿Cómo la adoraba? Por medio de sacrificios, por medio de ofrendas, por medio de corderos, de machos cabríos, de bueyes, con sacrificio, con altares. Hoy en día hay la costumbre de llamar al púlpito altar, como los católicos romanos llaman a la mesa donde el cura hace la misa, le llaman altar. Y entonces nosotros los evangélicos, entonces también queremos llamar altar al púlpito, pero el púlpito no es un altar. Los altares eran lugares, sitios hechos de piedra, no labrada. ¿Sí han escuchado que el altar, la piedra del altar no podía ser labrada por hombre? Tenía que ser piedras naturales, piedras sacadas de un río, piedras de una montaña, pero no podían ser labradas por hombre, no podían ser embellecidas, tocadas, adornadas por hombre. Si lo habían leído, piedras no labradas, así se construían los altares. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios quería mostrar de que en la adoración, la forma correcta de adorar a Dios, el hombre no tiene nada que ver. Es Dios quien determina cómo se le adora a él. No es el hombre quien decide, Señor, te voy a adorar de esta forma o de esta otra forma. No, es Dios quien determina cómo se debe adorarle a él. Y es por eso que ese altar con una piedra no labrada por hombre, sino una piedra natural, tipificaba que en ese altar la mano del hombre no estaba, sino solo Dios determinaba la forma correcta de adorar. Y él determinó por medio de la ley que se debía adorar por medio de sacrificios y ofrendas. Pero
Luego vino Cristo, el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, y por medio de Cristo es que nosotros podemos acercarnos a adorar a Dios. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? ¿Recuerdan lo que le digo? La predicación de la mujer samaritana. ¿Recuerden cómo Jesús evangelizó a la mujer samaritana? Si ustedes quieren conocer o quieren aprender de verdadero evangelismo, vean cómo Jesús evangelizó a la mujer samaritana. Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora viene, mujer, cuando no se adorará. Primero ella le dice, ustedes adoran allá en Jerusalén, nosotros adoramos aquí en este monte. Ustedes dicen que es allá, pero nosotros decimos que es aquí. Y Jesús le dice, mujer, la hora viene en que los verdaderos adoradores no adorarán ni en este monte ni en aquel, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué le quiso decir? Que ya la adoración no se limitaba a un lugar. El pueblo tenía que adorar en el templo, en el tabernáculo. Ahí se reunían a adorar. Se adoraban en los altares, adoraban en los montes. No, ahora la adoración es en espíritu, es decir, en todo lugar, porque la adoración y el altar somos nosotros. Nosotros somos el altar donde sacrificamos nuestra vida en adoración a Dios. Entonces, por eso es en espíritu y es en verdad, porque es conforme a la verdad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la legislación y la adoración es lo que viene después en el desierto, cuando Moisés trae la ley. Hasta aquí todo está siendo claro. Sí estoy siendo claro, mis hermanos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Si no escucho muy bien, yo tengo un asistente en el computador y me repite la pregunta si no la escucho. Allá está mi esposa en el computador de asistente. Bien, no hay preguntas, seguimos. ¿Qué viene después? ¿Qué evento viene después en orden cronológico? En orden cronológico, en la Biblia, la conquista. Recuerden que Dios saca al pueblo, le dice que va a llevarlo a una tierra prometida, pero qué sorpresa, la tierra no se le iba a entregar así a Dios, así como así. No se le va a entregar tan fácilmente, por así decirlo. Aunque sí de cierta manera se le iba a entregar fácil, pero no así como toman. El pueblo tenía que, ¿qué? Tenía que luchar, tenía que pelear. Ojo que esa es una gran enseñanza. Aunque Dios le prometió que le iba a dar algo al pueblo, el pueblo tenía que pelear, luchar para conquistarlo. Pero Dios le dijo a Josué, ya yo te entregué la tierra. Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo, será de ustedes. Solamente guárdate, solamente esfuérzate, sé valiente y guarda mi palabra para meditar en ella y hacer todo lo que en ella está escrito. Y yo te voy a entregar todo y te voy a prosperar. Entonces, Dios ya lo había entregado, eran de ellos, pero ellos debían luchar por eso. Entonces, a veces queremos de las cosas y que nos las dé así fácil, pero Dios quiere que peleemos y luchemos por lo que deseamos. ¿Cuántos son luchadores aquí? ¿Cuántos son luchadores? Amén, amén, Vencedores. Amén, amén. Exactamente. Entonces, desde el principio, Dios está mostrando que a Amén, amén, Él amén. le gusta los flojos, los que trabajan en conquistar la tierra. Se escucha un poco entrecortado. Y Entrecortado, pastor. ustedes saben, todas esas conquistas, No se escucha. No se escucha bien. la Jericó, recuerden cómo vendieron la enseñanza. Ojo que la Biblia dice, todo lo que se escribió para entonces en toda esa historia hay una enseñanza que podemos aplicar hoy. Bien, la victoria y los muros caen o los muros pueden caer no con queja, ¿cierto? No con la quejabanza, como dicen por ahí, sino con alabanza, con adoración, con entrega. Amén. Bien, después viene
conquista viene el periodo de los jueces, un periodo oscuro, gris, un periodo terrible para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo que ya conocía la ley, no Está mala la señal del pastor. Se fue la señal, pastor. Espera que entre de nuevo. Gloria a Dios. Señor, toma el control de las redes. Padre, toma el control ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, poder de Dios. Vamos a esperar que se les restablezca el internet. Sí, ya esperamos un poco y se restablece la señal. Tengamos un poquito de paciencia. Es más, se les fue. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, Amén. Fue la señal. ¿ya? Pastor, ya Sí. se escucha. Sí. Ok, es que el celular por un momento como que el wifi se lo perdió. Ok, bien. Entonces, ¿sí? ¿Me están escuchando? Confírmenme, porfa. Amén. Sí, Queda el ahora sí. periodo de los jueces. Amén, amén. Periodo de los jueces. Se escucha. Se fue otra vez. Ya. Pastor, mire para ver si te puede poner en otro ladito por ahí, porque es que se va y se viene la señal, pastor. Porfa, confírmenme. Ok, dame más acá más cerca. Ajá, por Acá. favor. Exacto. ¿Listo? Listo, periodo de los jueces. Bien. Perfecto, gloria a Dios. Bien, ya estamos mejor acomodados acá. Hace un calor tremendo acá, Dios mío. Bueno. Correcto, correcto. Excelente señal. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos está probando. en esta- Dios. No existió prácticamente ni siquiera en los tiempos de David, Salomón, de los reyes. No existía, no la practicaba. El pueblo era muy rebelde. Se iba detrás. Bueno, pero me estoy adelantando. La paciencia. Me estoy adelantando. Bien, entonces durante los jueces, el pueblo se perdía, el pueblo se apartaba de Dios y Dios permitía que los pueblos aledaños, los enemigos del pueblo de Israel, vinieran y los tomaran cautivos, los esclavizaran. Y entonces Dios levantaba a un libertador, que no era un hombre espiritual, no era un hombre, no era un profeta, no era un Elías, no era un Samuel, aunque Samuel fue juez, pero fue el último y fue un juez diferente, porque Samuel fue juez, fue sacerdote, pero Dios levantaba a un hombre que eran hombres de guerra, eran hombres para liberar al pueblo, como Gedeón, como Sansón. Miren la historia de Sansón, de Gedeón, de Jefté, de Ahod. ¿Han escuchado la historia de Ahod? La historia de Ahod la han escuchado, es una historia bien violenta. La Biblia narra cómo Dios usa a Ahod. Dice la Biblia que Ahod era zurdo. Yo una vez les cuento una anécdota, y una vez predicando en un evento, en una iglesia que me invitaron, prediqué acerca de Ahod y cómo Dios usó a Ahod, y estaba narrando cómo él hace la hazaña de meterse al palacio del rey enemigo y cómo le entierra la daga y le saca las tripas. Y yo decía, sí, Dios mío. Y el pastor me dijo, ay, no, Dios mío, ¿cómo está diciendo eso? Pero yo decía, bueno, pero mi hermano, pero si eso es lo que dice la Biblia, ¿cómo hago? Ok, entonces eso me pasó una vez. Entonces, todo eso eran hombres de guerra, hombres que liberaban al pueblo, eran hombres de oración, no eran hombres que traían milagros. Bueno, sí, de alguna cierta manera se traían un milagro, porque la liberación es un milagro, pero eran hombres de guerra. Entonces, durante ese periodo de los jueces, el pueblo de Israel estaba
Incluso entre las mismas tribus, recuerden que el pueblo estaba dividido en tribus, ¿cierto? Entre las 12 tribus, que eran los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? De los 12 hijos de Jacob se formaron unas tribus y el pueblo estaba dividido o subdividido en tribus. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, de todos los hijos de Jacob, excepto José. No había tribu de José. ¿Por qué no había tribu de José? Porque José pasó a ser, es como si Jacob adoptara a los hijos de José, sus nietos. Entonces los hijos de José fueron los que pasaron a ser tribus de Israel. Por eso estaba la tribu se me escapa, la tribu de los hijos de José. La tribu de Efraín, gracias mi hermana, la tribu de Efraín, y de Manasés. Gloria a Dios. La tribu de Manasés. Exactamente, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Esas tribus reemplazan a la tribu de José y a la tribu del primogénito, que también fue excluido. Bien, se reemplazaron y por eso son las 12 tribus de Israel. Bien, entonces había guerra incluso entre tribus. Entre tribus se peleaban, para que vean ustedes cómo estaba la situación. Entonces, ese fue el periodo de los jueces. Luego de los jueces, ¿qué evento importante viene? ¿Qué viene? La monarquía. ¿Qué es la monarquía? Cuando el pueblo se cansa de que Dios, bueno, nosotros queremos ser como los demás pueblos, que tienen un rey. Y Dios les dice, no quieren que yo sea su rey. Cuando venga el rey les va a cobrar impuestos. Eso es lo que les dice prácticamente. El rey les va a cobrar impuestos y les va a poner cargas. Y hasta el día de hoy los reyes nos siguen poniendo impuestos a nosotros, porque nuestros presidentes nos ponen impuestos, ¿cierto? Y Dios no le había puesto impuestos al pueblo. ¿Cuál era el único impuesto que tenía el pueblo? El diezmo. El diezmo. Y era un impuesto que se daba solamente una vez al año. Bueno, pero ese es otro tema. Cuando ustedes investiguen y profundicen en el diezmo de Israel, el diezmo bíblico de la ley, era así. Es el único impuesto que tenía y no todos lo daban. Lo daban los que tenían tierras y todo eso. Bien, entonces la monarquía es cuando el pueblo pide rey y Dios dice, bueno, ustedes me han desechado, quieren rey, pues entonces tomen rey. Y Dios les da a Saúl. Pero Saúl, ¿qué hace? Saúl se aparta, Saúl pone cargas y Dios levanta a un rey conforme a su corazón, que ustedes lo conocen muy bien, que fue David. ¿Cierto? David. De David vino Salomón y de ahí de Salomón vino Jeroboam, y vienen entonces toda la dinastía de David. Pero durante ese tiempo de la monarquía sucede también algo importante. El pueblo se divide. El pueblo se separa. Aunque estaba organizado por tribus, era una sola nación, ¿cierto? Pero esa sola nación, durante el reinado del hijo de Salomón, se separa. ¿Por qué se separa? Porque el hijo de Salomón, el pueblo le pide al hijo de Salomón que por favor le disminuya los impuestos, porque Salomón había puesto muchos impuestos. Muchos. ¿Por qué? Porque Salomón construyó el templo, hermoseó la ciudad, hubo mucha paz. Salomón tenía muchos lujos. Recuerden que la Biblia dice que tenía cuántas concubinas y cuántas mujeres, 700 y pico, no me acuerdo. Entonces Salomón era un rey de mucha gloria y por eso le ponía muchos impuestos. Y el pueblo le dice al hijo de Salomón, por favor, necesitamos que nos alivies la carga. ¿Qué hizo? Les puso más carga. Y Dios, en castigo, le separa al pueblo, le quita 10 tribus y se las da a Jeroboam. Y Roboam se queda solo. Creo que estoy confundiendo los nombres. Creo que Roboam es al que Dios le da. Si me lo pueden luego esclarecer, buscarlo en la Biblia, porque confundo los nombres. Jeroboam y Roboam, los confundo. Entonces, 10 tribus se quedan con Jeroboam y solo 2 tribus se quedan con Roboam. Entonces, ahí donde el pueblo se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Y esa separación se continuaba hasta los tiempos de Jesús. Por eso Jesús hablaba de
En los tiempos de Jesús se hablaba de Galilea y se hablaba de Judea al sur y Galilea al norte. ¿Dónde nació Jesús? ¿De dónde era Jesús? Perdón, de Nazaret. ¿Dónde quedaba Nazaret? En Galilea, ¿cierto? Galilea era la parte donde no quedaba el templo. En Jerusalén, la capital, quedaba en Judea, y estaba el templo, y estaba la religión, la adoración, y por eso menospreciaban a lo de Galilea. Por eso Natanael dijo, de Galilea puede salir algo bueno, de Nazaret puede venir algo bueno. Y por eso los fariseos decían, Jesús es de Galilea, ese profeta es de Galilea. De Galilea no salió ningún profeta, de Galilea no viene nada bueno. Menospreciaban a Galilea. Y resulta que de allí fue que vino el Cristo. Entonces, no podemos despreciar a nadie, ni porque es pobre, ni porque es bajito, ni porque es maluquito, ni porque no sabe hablar bien. No, Dios puede usar a cualquiera y puede hacer grandes cosas aún con lo peor del mundo. Como dice Corintios, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Alguno puede decir amén? Amén. Amén, amén. Aleluya, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Bien, entonces el pueblo se divide, ¿cierto? Reino del norte, reino del sur. El reino del sur, donde quedó el hijo de Salomón, donde quedó Roboam, tuvo varios reyes buenos. Ezequías, Josías. ¿Y se acuerdan qué pasó durante el reinado de Josías? La Biblia se había perdido. Se perdió la Biblia, se perdió la ley. Y la encuentran, el sacerdote la encuentra la ley, Josías la lee y dice, hombre, ¿cómo va a ser? Todo lo que estamos haciendo está mal. Miren hasta dónde llegaba el pueblo. No conocía la ley. No la conocía, ni el mismo rey la conocía, ni los sacerdotes la conocían. Se había extraviado el libro de la ley. Entonces Josías fue un rey bueno, Ezequías, y así hubieron varios reyes buenos en el reinado del sur de Judea, ¿cierto? En el reinado del sur. Pero en el reinado del norte, todos los reyes fueron malos. Todos los reyes fueron malos. ¿Se acuerdan? El rey que tenía una famosa esposa que lo gobernaba, que lo influenciaba mal. ¿Sí se acuerdan de esa esposa? Es muy famosa. ¿Cómo se llama? Jezabel. Jezabel, exacto. Que hoy en día hasta dicen el espíritu de Jezabel se ha metido a la iglesia y todo eso. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok, esos estaban en el norte. Allá en el norte era que estaba predicando dos profetas muy famosos en el reinado del norte. Es más, son los profetas que más se conocen en el reinado del norte. Son los más famosos. ¿Cuáles son esos profetas? Ustedes saben. Elías y Eliseo. Exactamente, Elías y Eliseo. Ellos profetizaron allá en el norte, donde estaba Acab. Allá profetizaron. Y acá en el reinado del sur fue donde se levantó Isaías, Jeremías y todos estos demás profetas. Bien, entonces el pueblo se divide. ¿Qué viene después de la división del reino? El cautiverio en Babilonia y Asiria. Dios le enviaba profetas al pueblo. Ajuíciense, pórtense bien, vuélvanse a mí, yo tengo misericordia. Si ustedes se vuelven, yo los perdono. Si ustedes se arrepienten, yo los perdono. Profeta tras profeta, Isaías, Jeremías, Amós, Joel, todos, Malaquías, todos esos profetas se levantaban. Abdías, Amós, todos esos profetas, Jonás, todos esos profetas se levantaban para que Dios le predicara al pueblo y les hiciera arrepentirse y volverse a él. Porque Dios les decía, si no se arrepienten, voy a tener que ajustarlos a las malas. Y Dios no desea ajustar a las malas, ¿cierto? Sino a las buenas. Ustedes son padres, ¿cierto? Y ustedes primero intentan corregir a sus hijos a las buenas, ¿cierto? A las buenas, con amor. Pero de pronto no quieren entender a las buenas, entonces toca a las malas, toca reprender, toca castigar, toca ajustar. Entonces eso fue lo que pasó con el pueblo. Dios le predicaba por medio de los profetas al pueblo a que se arrepintiera, el pueblo no hacía caso y entonces Dios tuvo que enviar ¿qué? El castigo. Vino el pueblo de Babilonia, vino el imperio de Babilonia y se llevaron, destruyeron la ciudad de Jerusalén y se llevó el pueblo del sur, el pueblo de las tribus de Benjamín y Judá, se la llevaron a Babilonia. Y ahí donde se desarrolla la historia de Daniel. ¿Se acuerdan cuando Daniel está cautivo en Babilonia? El pueblo en Babilonia está cautivo. ¿Qué le pasó al reinado del norte?
se fueron a Asiria. Y en Asiria, ¿qué pasó en Asiria? Ese pueblo en Asiria nunca regresó. No pudo regresar a Israel. Por eso esas tribus se perdieron. Se mezclaron entre los paganos y se perdieron esas tribus. Por eso el reino del sur, Benjamín, Judá y algunos de la tribu de Leví son los que regresan. Eso se conoce como el retorno a Israel. Amén. El retorno a Israel. Son esas tribus, la de Benjamín, la de Judá y la de Leví, las que pueden regresar. ¿Se acuerdan el decreto de Ciro? El decreto de Ciro, que es el que permite que el pueblo salga del cautiverio y regrese a su tierra. Bien, eso lo vemos en el libro de Daniel, en el libro de Nehemías, de Esdras. Ellos regresan. Entonces, por eso en los tiempos de Jesús solo existían 3 tribus. Y hasta el sol de hoy solo existen en Israel, en el Israel étnico, en el Israel geográfico, porque nosotros somos el Israel espiritual, el Israel geográfico, el étnico, los de raza, los que viven allá en Israel, solo existen 3 tribus hasta hoy: Benjamín, Judá y Leví. Porque las demás tribus, las del norte, se mezclaron, se perdieron, nunca regresaron. Entonces, ese evento se conoce como el retorno a la tierra, el retorno del cautiverio. Miren ustedes que el pueblo siempre tuvo como un círculo vicioso. Dios los bendecía, desobedecían, se apartaban de Dios, entraban en cautiverio. Dios los liberaba, Dios los sacaba, desobedecían otra vez, volvían al cautiverio. Así se la pasó el pueblo. Y en los tiempos de Jesús, el pueblo seguía en cautiverio por medio de los romanos. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel siempre fue tosco, duro de corazón con Dios. Entonces eso nos enseña que nosotros siempre tenemos que tener el corazón dispuesto a agradar, a adorar al Señor. Entonces, bien, ¿dónde vemos toda esta? ¿En qué libros podemos nosotros ya identificar dónde suceden estos eventos? ¿Dónde suceden estos eventos? Vamos a la diapositiva, a la siguiente. No, atrás, más atrás. Dale. Ahí. Bien. La cuarta, sí, la cuarta. La otra. La quinta. Sí. La que sigue. Bien. Entonces, Esa. sí, entonces vemos, por ejemplo, vemos aquí que la conquista, por ejemplo, ¿dónde se da la conquista? Se da en Josué, libro de Josué, ¿cierto? Luego viene el libro de los jueces, ahí donde se narra toda la historia de lo que les dije, que el pueblo se extraviaba y Dios levantaba libertadores. Luego de la monarquía, ¿dónde se da toda la historia de la monarquía? En el libro de Samuel, libro de los reyes y libro de las crónicas. Amén. Entonces, ¿dónde se da la conquista? Josué. Josué trata de esa conquista. Los jueces hablan del periodo ese periodo negro, oscuro de los jueces. Está en el libro llamado así, Jueces. Pero la monarquía, ¿dónde se da? La monarquía se da en Samuel, Reyes y Crónica. Bien, luego vienen unos libros que narran ciertas historias y ciertos relatos también importantes de la historia de Israel, y eso están en los libros que se conocen como históricos. Está el libro de Ruth, está el libro de Ruth, del río de Esther, también está Josué, también está todos los jueces. Esos son los libros históricos, ¿cierto? Luego, en la Biblia ustedes van a encontrar un grupo de libros que se conoce como los libros poéticos. Los libros poéticos no narran historias en sí, a excepción de pronto de Job. Pero los libros poéticos se llaman así porque la forma en que están escritos es en poesía hebrea. La forma en que están escritos. Hay mucha poesía. ¿Cuáles son esos libros? Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, que es un libro precioso que habla de romance entre la pareja, entre el hombre y la mujer. Algunos han dicho que es tipo del amor de Dios,
con la iglesia, de Cristo con la iglesia, pero eso la Biblia no lo dice. Lo podemos asumir, lo podemos interpretar así, pero no lo dice la Biblia. Es un libro de romance, de amor, donde Dios quiere enseñar que el amor entre un hombre y una mujer también viene de Dios y es alabado y es agradable para Dios. Amén. Bien, da la siguiente, Jay. No la veo muy bien aquí. Bien, en esa diapositiva, no, la anterior. En esa, la que sigue después de esa, mamá. Dale. La de los profetas, esa. En esa diapositiva que ustedes están viendo ahí en pantalla, si la están viendo, dice cronología de los profetas. Yo después le paso el archivo a la hermana Elvira, a la pastora Elvira, para que se la pase a ustedes. Pero ahí ustedes pueden ver en qué periodo del año de la historia estaban los profetas en ese entonces profetizando, valga la redundancia, y qué rey había durante esa época. Por ejemplo, ahí vemos que Abdías estaba predicando durante el año 641, Joel durante el año 830 y así sucesivamente. Entonces vemos allí en la cronología de los profetas, en qué año ellos estaban predicando. ¿Ya? ¿En qué año? Sigue, Jay. Bien, quiero saber si hay alguna pregunta hasta ahora. ¿Hasta qué hora estamos, hermana? Sí, déjala. ¿Cuánto Elvira. falta para terminar la clase? Bueno, ya falta poco, pero ustedes ya van a ser las 10. Usted me dice hasta qué hora. Hasta las 10. Bueno. Bueno, listo. Si no, entonces podemos continuar, no sé, en otra clase. Pero voy a tratar de en 15 minutos voy a tratar de terminar. Bien. Sí. Entonces, sí, porque el otro viernes creo que no puedo. Ok, bien, vamos a tratar de terminar. Bien, entonces, ¿dónde encontramos la historia del regreso del pueblo? ¿Dónde se narra cuando el pueblo regresó y empezó a restaurar la adoración, donde empezó a reconstruir la ciudad que había destruido Nabucodonosor, donde empezaron a reconstruir el templo que habían destruido, donde empezaron a reconstruir las murallas de Jerusalén? ¿Dónde se cuenta eso? Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras y Nehemías. Esos son los libros que hablan de esa historia. Si ustedes quieren conocer cómo el pueblo regresó, qué pasó cuando regresó, encontraron enemigos, empezaron a reconstruir las murallas, empezaron a reconstruir el templo nuevamente. Recuerden que el templo lo destruyeron, ¿cierto? El templo de Salomón fue destruido y Salomón lo construyó con oro, con plata, con una majestuosidad hermosa. Y cuando el pueblo regresa, empiezan a construir el segundo templo. Y ese segundo templo, dice la Biblia que los jóvenes se alegraban. Los jóvenes se alegraban porque nuevamente estaba reconstruyéndose la adoración a Dios. Pero los ancianos, ¿qué? Lloraban. ¿Por qué lloraban los ancianos? Porque ellos veían que ese nuevo templo no era ni sombra con lo que era el de Salomón. El de Salomón era más grande, más hermoso, más glorioso, y este templo era un poco más humilde, era más sencillo, era más pequeño, y por eso los jóvenes se alegraban porque no conocían el otro templo. Ellos habían nacido en el cautiverio en Babilonia, no conocieron el otro templo, pero los ancianos, los que se habían conocido el antiguo templo, el de Salomón, se sentían tristes porque decían, no es como el anterior. Pero ¿qué le dice Dios al pueblo para animarlo? Una profecía muy hermosa, muy linda, preciosa esta profecía que le dice Dios por medio de Ageo. ¿Qué le dice? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y por qué le dice esto? ¿Cuál es el significado y el cumplimiento de esa profecía? Porque ese segundo templo literalmente iba a ser mucho más grande y más hermoso, porque iba a venir Herodes el Grande y lo iba a agrandar, lo iba a hermosear, lo puso mucho más grande que el primer templo. Era mucho más grande, más hermoso, más glorioso. Pero espiritualmente ese templo iba a recibir, iba a habitar allí, iba a entrar en ese templo el mismo Dios hecho carne. El mismo Jesús iba a estar allí enseñando, predicando. Entonces, por eso Dios le dice al pueblo, la gloria de este templo, ustedes lo ven así, lo ven sencillo, lo ven pequeño, lo ven poca cosa.
pero la gloria de ese templo será mucho mayor que la del primer templo, porque allí va a habitar mi misma presencia en carne y hueso. Y habitó Jesucristo en ese templo. Por eso la gloria postrera fue mucho mejor y mucho mayor que la primera. Amén. Gloria a Dios, porque Cristo es la gloria postrera de nosotros. Amén. Bien, entonces ahí en Esdras, Nehemías y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías se encuentra la historia del retorno de Israel. ¿Cuántas tribus regresaron? 3. Leví, Benjamín y Judá. Por eso Cristo era de la tribu de Judá. Pablo era de la tribu de Benjamín. Y Juan el Bautista era de la tribu de Leví, porque Juan era hijo de sacerdote, venía de la tribu sacerdotal. Ok, adelante. Bien, entonces ya vimos cómo se da la Biblia en forma cronológica. Entonces la Biblia en Malaquías, que es el último de los profetas, el último libro del Antiguo Testamento, ¿cierto? En Malaquías, viene una hojita en blanco. En esa hojita en blanco pasaron muchas cosas en Israel. Vino el pueblo griego, también los esclavizó, los gobernó. El pueblo griego, y se da la revolución de los macabeos. Eso lo pueden ver en los libros. Buscan una Biblia católica y leen los libros de los macabeos, que es un libro que no es inspirado por Dios, pero es un libro histórico y es bueno leer. Entonces sucedieron esas cosas, sucedieron todo eso, y viene el Nuevo Testamento, donde viene ya la revelación del Evangelio, cuando viene la gloria postrera, cuando viene Cristo, cuando viene Dios hecho carne, hecho hombre, y ahí entonces en los evangelios se narra el ministerio de Jesús, y luego los apóstoles, los discípulos de Jesús, empiezan a escribir las enseñanzas de Jesús, y es donde se conoce como los hechos, las cartas pastorales, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Judas, la carta de Santiago, que era Santiago el hermano del Señor, no Santiago el apóstol, Santiago el hermano del Señor. Escribió, recuerdan que los hermanos de Jesús no creían en él, pero luego creyeron en él, y Santiago se convirtió en un líder, en un pastor, en un obispo de Jerusalén, y Santiago escribe esa carta hermosa, muy práctica, que es la carta de Santiago. Entonces se cumplió lo que el Señor dijo: los últimos serán ¿los qué? Los primeros. Los primeros. Los últimos serán los primeros. Santiago no creía en Jesús, creyó después de su muerte, y Santiago se convirtió en un hombre poderoso en Jerusalén. Su hermano, líder, tan líder que el apóstol Pablo tuvo que ir donde él para que le diera la aval para predicar y ser apóstol. Eso está en los hechos. El apóstol Pablo él narra y dice: tuve que ir donde los líderes de Jerusalén, donde los líderes principales, donde Pedro, donde Juan y donde Santiago, el hermano del Señor. O sea, era un hombre respetado en el evangelio y no creía al principio. Amén. Entonces, los últimos serán los primeros. Entonces, tal vez no juzguen al hermanito, que ahora ustedes lo ven. Ay, ese hermanito no hace nada, no se le ve como fuego, no se le ve nada. Ustedes no saben lo que Dios puede hacer con ese hermanito en el futuro. Así que, ojo con eso, ojo con eso. Bien, entonces cronológicamente ya vimos lo que trata la Biblia. Bien, Amén. Para concluir, amén, gloria a Dios. Entonces, sigue adelante, sigue adelante en la diapositiva, Jay. ¿Sabes que Jay es mi asistente? Bien, sigue más adelante. Sigue. Ahí, bien. Entonces, en todo lo que les he contado y lo que les he enseñado en esta noche, hay algo muy importante, que vemos que Dios fue revelando su plan, el plan de Cristo, poco a poco. O sea, no lo fue revelando, sino que Dios fue dando como ciertas muestras desde Génesis. Recuerden que dije que la primera profecía mesiánica está en Génesis 3:15, ¿cierto? Génesis 3:15 es la primera profecía mesiánica. Y después todos los profetas profetizaron de eso que iba a venir, de eso que es el plan perfecto de Dios. Entonces, nosotros no podemos pensar de que Dios hizo un plan, que Dios primero tuvo un plan con la ley, con Moisés, con Israel, y luego Dios, como ese plan no le salió, entonces se inventó el plan de la redención a través de Jesús. No podemos pensar así.
No podemos pensar de esa manera. No podemos argumentar de esa manera. El plan de salvación fue desde el principio. Pablo lo revela. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el plan desde el principio, desde que el hombre cae, Dios idea el plan de salvación que era salvar a través de la gracia, a través de la fe en Cristo. No somos salvos por obra, no somos salvos por lo que hacemos, no somos salvos por las buenas cosas, por las buenas obras, somos salvos por la fe en Cristo. Eso lo van a aprender más profundamente en soteriología, que es la doctrina de la salvación. No sé quién la vaya a dar, si la da la hermana Jay, si la va a dar el pastor Eri o la puedo dar yo, no sé. Pero ustedes van a ver soteriología, van a ver más profundamente la doctrina de la salvación. Entonces, Dios desde el principio, él estaba mostrando cuál era su plan original. La ley no fue el plan original. Pablo lo aclara y dice, por la ley no pudimos. La ley fracasó. La ley solo nos mostró que éramos pecadores. Pero la gracia de Cristo es la que nos permitió acercarnos a Él y reconciliarnos con Dios y poder entrar a ese lugar santísimo. Entonces vemos que la Biblia, en forma, desde el principio, fue mostrando y fue enseñando cuál era el plan de salvación real o original para el ser humano. Entonces, eso se conoce como la revelación teológica. Dios reveló desde el principio, desde Génesis, reveló cuál era su voluntad, cuál era su plan. Entonces, desde el principio, nosotros tenemos que tener presente que la Biblia, desde el principio mostró que el plan original, el plan perfecto para salvar a la humanidad era a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Desde Génesis Dios lo mostró y por eso él mostraba tipos, figuras, señales, la roca, Moisés, que es tipo de Cristo, Josué también es tipo de Cristo porque él llevó al pueblo a la conquista, José, que liberó al pueblo del hambre, un tipo de Cristo súper importante que no se me olvidó mencionarlo, la Pascua, ¿se acuerdan? La Pascua, matarán un cordero, untarán la sangre en el dintel de su puerta y cuando el ángel pase, verá la sangre y seguirá de largo. Y eso es lo que significa Pascua, pasar de largo, seguir de largo. Entonces, aquellos que tengan la sangre en su puerta, seguirá el ángel, no entrará a la muerte en esa casa. Tipo de Cristo, de su sacrificio, el cordero perfecto, el cordero sin mancha, el cordero inmolado, que su sangre nos iba a librar de la muerte y de la condenación del pecado. Entonces, toda la Biblia, desde el Génesis, fue revelando esa revelación teológica, fue revelando el plan de Dios para la humanidad desde el principio. Por eso cuando le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, era porque de Abraham iba a nacer, eso se conoce la línea mesiánica. Desde Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró y así hasta José y hasta Cristo. Esa línea mesiánica la va contando la Biblia desde el Génesis hasta los evangelios cuando Cristo viene. Entonces vemos que el tema de la Biblia es uno solo, pero Dios lo fue revelando poco a poco, desde el Génesis, durante los libros históricos, durante los profetas, durante los libros poéticos, todos hablan y revelan a Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Por eso al principio, cuando les preguntaba cuál es el tema de la Biblia, de qué habla la Biblia, ustedes tienen que responder, la Biblia habla de Cristo. La Biblia habla de la obra de Jesús. La Biblia habla del plan de salvación a través de Cristo. La Biblia habla de la redención por medio de Jesucristo. Ese es el tema de la Biblia. Ese es el principal de lo principal de que habla la Biblia. Y por eso la Biblia es única en su continuidad, porque a pesar de que fue escrita durante mucho tiempo por varios autores, por autores que algunos eran reyes, otros eran profetas, otros eran agricultores, otros eran músicos, otros eran profetas, otros eran escribas, sin embargo, todos hablaron de una misma cosa, del plan de salvación a través de Jesucristo. Esa fue la revelación teológica. Dios reveló poco a poco su plan a través de toda la Biblia. Entonces, ya vimos que la Biblia, ya vimos cómo se desarrolla la Biblia en forma cronológica, en orden, qué libros hablan
de eso y cómo Dios fue revelando su plan, su salvación, su redención a través de toda la Biblia. Por eso, para concluir y terminar, ¿se acuerdan la historia del camino a Emaús? ¿Sí se acuerdan? La historia que está en el libro de Lucas, el camino a Emaús. Amén. Amén. Dos hombres iban hablando después de la muerte del Señor, ya el Señor había resucitado, aún no lo habían visto, pero dos hombres van hablando durante el camino de Emaús y Jesús se les acerca, ellos no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque tenía ya un cuerpo diferente, tenía un cuerpo glorificado, era un cuerpo diferente, por eso no lo reconocían y los discípulos no lo reconocieron al principio, tenía un cuerpo diferente, el cuerpo que vamos a tener nosotros en la eternidad. Entonces, ellos no lo reconocen y Jesús les dice, oye, ¿de qué hablan ustedes? Ellos dicen, ¿serás tú el único forastero aquí que no conoce lo que ha acontecido en todo Israel? Que Jesús, un hombre santo, lo mataron, lo crucificaron y hoy ya es el tercer día y no sabemos nada de él. Y Jesús los reprende, incrédulos. Yo les dije a ustedes que el Cristo iba a resucitar. Y dice la Biblia, ojo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, Lucas cuenta que Jesús les contó todo lo que las escrituras hablaban de él desde la ley y todos los profetas. Jesús recorrió desde la ley y los profetas y les hablaba de todo lo que ellos decían de él. Entonces, ¿de qué habla la Biblia? La Biblia habla de él. La Biblia habla de Jesús. Ese es el tema principal de la Biblia. Y por eso hoy estuvimos hablando de eso y dimos un panorama general de lo que es la palabra de Dios, de lo que narra la palabra de Dios, de cuál es su contenido literario. Porque hay otra clase donde vemos la Biblia como libro, como escrito, como libro. Cómo se escribió, quién lo escribió, de qué material fue hecho. Eso es bibliología. Eso es bibliología. Pero hoy hablamos del contenido de la Biblia, en forma general, en forma panorámica, todo lo que habla la Biblia, la cronología de la Biblia y cómo Dios fue revelando su voluntad a través de todos los libros y esa voluntad fue Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Hasta aquí fue la clase de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Espero que hayan sido edificados. Espero que hayan sido consolados, exhortados. Espero que haya sido bendición para todos ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, porque fui claro y todos aprendieron y todo les quedó muy claro. ¿No? ¿No hay preguntas? Pregunten, mis hermanos. Si no hay preguntas, porque todo quedó claro. Gloria a Dios. Amén, amén. Muy Ya claro, muy claro. Exacto. recorrimos todo el panorama bíblico, está ya al frente. La clase quedó grabada, la voy a pasar al grupo para que lo que no haya, o sea, no les haya quedado claro, pues ahí quede mucho más claro. Y las que por algún motivo el internet iba y venía, porque las veía que entraban y otra vez se conectaban, igual a mi hermano también le falló un poco el internet. Bueno, ahí va a estar la clase para todos nosotros, para tenerla en consideración. Amén. Exactamente. Consideramos que lo primero para empezar a estudiar la palabra de Dios, conocer más a Dios, es dar un panorama general que todos tengan claro de una forma más general de lo que enseña y de lo que trata la palabra de Dios. Ya en las próximas clases ya vamos a ver temas más específicos, un poquito más profundos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Dios te bendiga mucho. Y te sigo usando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fue un placer estar con ustedes, poder enseñarles. Esto es lo que Dios me mandó a hacer. Dios me mandó a enseñar. Es un gozo para mí enseñar. Es una alegría para mí enseñar. Y qué bueno que ustedes hoy se hayan reunido, hayan dispuesto su corazón para apartar este tiempo, para conocer más a Dios, para conocer más de su palabra. Sé que muchos aprendieron cosas que no sabían. Sé que muchos recordaron cosas que ya sabían. Y eso también es bueno. Y sé que Dios hizo algo en nosotros hoy, en todos, en mí y en todos ustedes. Dios les bendiga a todos, que pasen una buena noche o una buena tarde o una buena mañana, los que están en otra parte, en otra zona horaria. Amén. Y
bendiga. Yo me despido de ustedes. Recuerden, su hermano en Cristo, Juanqui Castañeda, de acá, de Barranquilla, Colombia. Muchas gracias, Amén, mis hermanos. amén. Pastor, no se vaya, espérese ahí. No me voy todavía. Falta la merienda. Eri. Falta la merienda. Gloria a Dios. Vamos a repartir merienda. Eri, pastor, Eri, perdón, discúlpenme, pastor. Es la confianza ya. De que él igual es mi hijo. Él es mi hijo, él es el esposo de mi hija, por tanto es mi hijo. Pastor, por favor, puede orar por nosotros para despedirnos y por nuestro pastor Juan Carlos. Ok. Oh, Dios, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, tuyo es el honor, la misericordia, Dios, que siempre nos acompañas. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Colocamos la vida, Señor, de nuestro hermano Pastor Juan Castañeda, para que seas tú, Señor, dándole más sabiduría, dándole más inteligencia, la que viene de lo alto, Dios, que es la mejor. También te suplicamos que suplas cualquier necesidad que se le presente, tanto física como financiera, Dios amado. Tú suples todas sus necesidades. También te pedimos que multiplique, Señor, sus fuerzas, Señor. Cada día más aumentale las fuerzas, Dios, y que esa valentía que tú le has dado, Dios, sea para siempre, Dios Todopoderoso. También te ruego, Dios, por todos los que estamos aquí reunidos, para que seas tú, Señor, también dándonos fuerza. Te pedimos también, Dios, que seas tú, Señor, ayudándonos en esta noche, Dios, a dormir tranquilos, en paz y en tranquilidad, oh Dios, en completa paz, Señor. Guarda a nuestra familia donde quiera que se encuentre en Dios, y seas tú siempre, Señor, llenándonos de gozo y de paz. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Pastor Eri. Bueno, ahora sí, hasta luego. Nos vemos en una próxima Gracias, clase. Pastor Juan Carlos. Nos Bendiciones. vemos el lunes en el devocional. El lunes de 4 a 5 hora Colombia. Marconi, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan. Bendiciones. Mañana soy gris. Pastora. Soy gris. Bendiciones. Adri, bendiciones. Placer verte. Amén. Gracias. Ay, Francis, ay a todas. Buenas noches, pastora. Bendiciones. Buenas noches.